Mira lo que me encontré. Ay, tú sabes, a mí me gusta compartir contigo todo. Yo te doy todo y todo y todo y todo. Y ahora mismo, en medio de toda esta situación, con los universitarios, con las facultades, que están las autoridades de la FEU y el régimen llamándole a los muchachitos, que si la CIA, que si el Pentágono, que si lo peor del universo, burlándose de ustedes. Además, yo me encontré un video de un canal que se llama Voces de Cuba, de Agustín País, el hermano sobreviviente de Fran País. Recuerden, Fran País lo asesinan, al igual que a Josué, y no sabía que había sobrevivido un hermano. Y Agustín País nos cuenta cómo fue toda esta lucha de los estudiantes, de los jóvenes en Cuba contra la dictadura. Entonces yo quiero que tú veas las declaraciones de Agustín País, cómo era la lucha de los estudiantes, qué hacían, qué mecanismos, qué. Ya tú verás, prepárate, ya tú verás. Pero mira, antes de entrar en la caliente, vamos a ver rápido, una síntesis de quién fue Agustín País, de la familia, etcétera. Vamos para allá. Agustín País García nació el 8 de enero de 1936 en Santiago de Cuba. Hijo de los inmigrantes españoles, Rosario García Calviño, y del pastor de la primera iglesia bautista de Santiago de Cuba, Francisco País Pesqueira. Cuando Agustín tenía 3 años, fallece su papá, y junto a su hermano mayor Frank, de 5 años, y su hermano menor Josué, de 1, pasan una niñez sumida en la pobreza. Pese a ello, su madre les exigía que fueran estudiantes excelentes y comprometidos con su fe en el ministerio de la iglesia bautista. Frank se inscribe en la Escuela Normal de Maestros, de donde se gradúa, abandonando su deseo de ser arquitecto por los problemas económicos que aquejaban a su familia. Agustín siguió sus pasos y también se recibió de maestro. Después del golpe de estado de Fulgencio Batista, Agustín, junto a sus hermanos, participa de acciones en contra de la dictadura. Su hermano Frank País funda y lidera el movimiento Acción Nacional Revolucionaria Oriental, el cual luego se fusionará con el movimiento 26 de julio, creado por Fidel Castro al salir de la prisión en 1955, tras ser indultado por Batista por encabezar el asalto al cuartel Moncada años antes. Al convertirse Frank en el coordinador nacional del movimiento 26 de julio, aumenta la persecución policial sobre los 3 hermanos País. El 30 de junio de 1957, durante un mitin político organizado por los batistianos, Josué País fue baleado en plena calle. Un mes después, el 30 de julio de 1957, es ultimado su hermano Frank País por las fuerzas de la policía política de Batista, en un hecho propiciado por la delación del lugar donde se escondía, que de acuerdo a numerosos testigos fue realizada por Vilma Espín, miembro del 26 de julio y de ideas comunistas. Agustín logra escapar de Santiago de Cuba, donde lo buscaban miembros de las fuerzas paramilitares de Rolando Masferrer, y gracias a la embajada española puede abandonar la isla. Al triunfo de la revolución en 1959, Agustín regresa a Cuba para encontrar que el sueño de libertad por el que murieron sus hermanos había sido traicionado, y sus amigos le aconsejan que no vuelva a pisar territorio cubano. Durante los años, los intentos de sacar a su madre hacia España fueron interferidos directamente por Fidel Castro, quien impidió el reencuentro. Agustín vive con sus recuerdos. Bueno, señores, esto es una síntesis apretada de todo lo que vas a ver ahora, explicado con detalles, con todo lo que te ha escondido ese régimen, para que tú no te enteres. Los héroes que hoy nombran círculos infantiles, escuelas, vas a ver qué hicieron en la vida real, en el terreno. Pero quiero que veas un detallito. Como mismo ahora le negaron a la mamá de Barrenechea reencontrarse con su hijo antes de morir. ¿Viste de dónde viene eso? ¿Ve por qué toda esta gente son continuidad? Fidel Castro evitando directamente, personalmente, que la madre de los hermanos País no se reencontrara con su hijo. Para que tú veas que la miseria de ese sistema viene desde la raíz, desde siempre. Pero bueno, vamos a comenzar esta historia en la creación de la Organización Revolucionaria de Frank País, que en un primer momento fue una cosa cívica. Miren. Se funda la Organización Acción Revolucionaria Oriental. ¿Cómo se funda esta organización? Esta participaron Frank, Pepito Tey y unos cuantos más. Pepito Tey también venía de la escuela normal. Sí. Ellos fundan esta agrupación ¿con qué objetivo? ¿Usted lo recuerda? Oponerse a la dictadura de Batista, pero muy esencialmente porque en aquella época todavía no había las manifestaciones callejeras fuertes. Simplemente oposición, papeles que se editaban, etcétera, y en cualquier cosa que se pudiera hacer una presentación, también se iba y se presentaba como opuestos al gobierno de la dictadura de Batista. O sea, una oposición cívica al régimen de Batista. Así empieza todo. Por lo menos tenían una cosa clara.
enfrentarse a la dictadura y llamarle dictadura a la dictadura. Ya tenían un punto de avance. Pero cómo se transformó toda esta onda cívica en algo ya más física, más violenta. Vamos a ver esa transición. Bueno, tú sabes, todo arranca a partir del asalto al cuartel Moncada de Fidel Castro y su piquetico. En julio del 53 son los sucesos del Moncada. Sí. El asalto al cuartel Moncada. Durante el 26 de julio, el asalto al cuartel Moncada, nosotros no sabíamos nada, Frank tampoco. Me acuerdo que oyendo los tiros y demás, Frank se encaramó en el techo a ver qué veía, no veía nada así. Y después vimos la noticia de que los muertos estaban apareciendo en las calles y demás. Frank salió a ver si conseguía un contacto con alguien que había asaltado el cuartel Moncada. No hubo contacto. Los muertos en el cuartel Moncada y ya. ¿Cómo usted cree que impactan los sucesos del Moncada en aquel momento en la juventud de Santiago? Bueno, oponiéndose totalmente a todo lo que era la dictadura de Batista, acabando con la oposición y con lo que se enfrentaba al cuartel. ¿Usted estaba activo junto con Frank ya en la Acción Revolucionaria Nacional? Sí. Y aparte de repartir volantes y de hacer presentaciones, ¿qué más hacía? No había mucho más, tratando de conseguir armas. Y no había armas. Y Frank, un grupo, asaltó el cuartel de la policía del Caney para robarse el rifle y no sé qué. El guardia que estaba ahí se dormía y entonces sacarle el rifle y demás. Pero resulta que el guardia se despertó, Frank estaba ahí, le tuvo que tirar. Salió herido y se fue con todos los demás que estaban en un carro abajo esperando. Frank salió herido. No, el policía salió herido. Y murió. O sea que Frank le dispara al policía y al final el policía muere. Sí, pero antes de morir le sacó la banana, le cogió la pistola, el rifle, que eso era el objetivo del asalto al cuartel de la policía. Y bueno, aquí estamos escuchando la historia del primer asesinado por Frank País. Vamos a coger los fusiles, las pistolas, lo que haga falta, se mete un policía en el medio. Power. Estos son los héroes de Raúl Castro, estos son los héroes de Canel, o los héroes que ellos se han querido robar. Porque en realidad Frank País ni era comunista, ni era absolutamente nada. Pero esto es para que ustedes vean y analicen, ¿no? Cómo están tratando hoy a los universitarios, amenazas, chantaje, esto, etcétera, 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 etcétera. Y miren los modelos de jóvenes que le han vendido a Cuba durante 60 años para, no sé, para estimular el pensamiento. Vamos a ver ahora cómo Frank, que ya empezó a calentarse, ya tuviste el primer policía bajando. Y vamos a ver ahora cómo se une, cómo fue la unión con el movimiento 26 de julio, que ahí sí después fue a la Bartola. Que ustedes veían que la solución era lucha armada contra el régimen de Batista. O sea, no visualizaban otra solución al conflicto. No. Sin embargo, a nivel nacional se presentaban otras soluciones, ir a elecciones que fueran limpias, ir a un diálogo cívico, todas esas cosas. Ustedes no creían en eso, no, los jóvenes. No pensábamos que eso tenía ninguna solución. Ubícate tú, este muchacho que en su momento tenía 20 años, 21 años, la misma edad que tienen los universitarios hoy en Cuba, no veían ningún tipo de solución cívica al problema de Cuba, y estamos hablando de un país que tenía comida, que tenía transporte, que tenía recursos, que no tenía apagones, que no le faltaba el agua potable, que no tenía todas las circunstancias que tiene Cuba hoy, que, bueno, aquel país es el sueño dorado hoy de todos los cubanos. Volver a tener esa Cuba que teníamos en los años 50 es hoy el sueño dorado de los cubanos, y estos jóvenes en aquel tiempo no veían ningún tipo de solución cívica. Apostaban por el power. Imagínate tú qué harían esos jóvenes hoy en día con todos estos ladrones y corruptos. Se unen al movimiento 26 de julio. Eso empieza cuando Fidel sale de la cárcel. Entonces en La Habana se reúnen con varias de la gente que participaron con Fidel en toda esta organización del 26 de julio. Y una de las personas era María Antonia Figueroa, que era la representante del 26 de julio en Santiago de Cuba. Y entonces ella le habla a Fidel de Frank, de la organización, de la lucha estudiantil, de Frank en las calles y todos nosotros, el estudiantado en las calles. Y entonces Fidel le dice a María Antonia Figueroa
que hable con Frank para que vaya a verlo. Hablan con Frank y Frank le dice que tenía que consultarlo con los del grupo si querían participar e ingresar en el 26 de julio o no. Y creo que fue cuestión de 2-3 meses, no sé, que por fin se presenta, una vez que estaba hablando con Antonio Figueroa, con este otro señor, no sé si era Pedro Mireto o algún otro, y le dijo, ya somos nosotros del 26 de julio. A mí me encanta sobre todo cómo estas personas te cuentan la historia de Cuba de una manera diáfana, como los sucesos del barrio. Tú sabes, estos cabrones siempre tratan de ponerte la historia de Cuba con un personaje de estos perfecto, todo así, de una manera irreal, falsa, para adoctrinarte. Y cuando tú escuchas a esta gente normal conversando, como los chamacos del barrio que eran, tú dices, coño, ves nuevos matices. De hecho, mira cómo fue el lanzamiento del 30 de noviembre del 56 de Santiago de Cuba. ¿Te acuerdas? Fidel Castro le dice a Fran País, oye, voy a llegar el 30, caliéntame Santiago. Mira lo que formó Fran País, que bueno, que Fidel no llegó, como siempre, él siempre está perdido. Pero mira todo lo que armó Fran País, héroe hoy de estos comuñangas, y nada, siempre estableciendo paralelismos con los jóvenes universitarios hoy, ¿sabes? Vamos a ver cómo fue el lanzamiento. Llegó por fin a Santiago de Cuba un cable de México, supuestamente de Fidel, con el grupo que estaba armando en México para llegar a Cuba. Habían salido de México, Tuxpan creo que era, y que llegarían a Cuba, a Oriente, el 30 de noviembre. Y entonces, basándose en ese cable que llegó, se organizó un alzamiento con lo que había del 26 de julio en Santiago de Cuba, armas y grupos y todo para un alzamiento. El 29 yo participé junto con Frank y todo ese grupo de la Dirección Nacional. Nos acuartelamos en una casa en Punta Gorda, un barrio de la Bahía. Y entonces de allí salimos en la madrugada en un carro para la casa de cuartel general. Ahí estaba Aide Santa María, estaba Vilma Espín, estaba un abogado, otro abogado. Y entonces ahí estaba el grupo, ya Pepito Tey con su grupo, y el otro señor que tenía otro grupo para el ataque al cuartel de la Policía Nacional. Ahí tú te das cuenta de la calidad humana que existía en aquella Cuba. Porque los que están al frente de todas estas acciones son maestros, abogados, estudiantes, gente con luces, que hoy los abogados se prestan a meter preso a los muchachos y se prestan para los shows y los jueces y después quieren entrar a Estados Unidos. Los maestros se callan la boca para no meterse en problemas, salvo unos poquitos. Y la dictadura que hay hoy en Cuba, aquella cosa que había en el 50 y pico, es una niña chiquitica de teta comparado con lo que hoy hay en Cuba y con lo que están viviendo hoy los cubanos. Entonces, acuérdate que yo siempre te pongo el ejemplo básico. En esa misma época mi abuela tenía como 10 hermanos. Todos comían, desayunaban, todos tan fuertísimos, todos llegaron a la vejez tróculos. Para que tú analices. Cosa que no puedes hacer hoy bajo ningún concepto en Cuba. No, 8 no, 10 no. Tú no puedes criar hoy en Cuba 5 hijos. Y el grupo principal, no principal, pero de más avanzado fue el grupo que asaltó el cuartel de la Policía Marítima, cuyo grupo estaba a cargo de Jorge Totús, cuyo ataque se hizo muy bien. Ahí se recuperaron las armas del cuartel de la Policía Marítima, hubo un muerto o 2, y ya nosotros, el grupo mío, que estaba con Enzo Infante y otro más, fuimos a asaltar una ferretería para recuperar las armas, los rifles que había en la ferretería. Y cuando llegamos allí, en realidad empezamos a sacar lo que había, rompimos la puerta y empezamos a sacar lo que había eran escopetas de casa, pero aún así llevamos las escopetas y calibre 22 balas. ¿Cómo reaccionaba el pueblo ante esto? A favor. Estás viendo, ¿no? Ya aquí empezó la candela. Asalto a estaciones de policía, lugares militares, robo de fusiles, robo de escopetas, ¿no? Que son escopetas de casa, no importa, eso nos los llevamos también. Movimiento, una ciudad entera, tiroteo por todas partes de la ciudad y la gente, como dice él, apoyando a los muchachos.
Pero espérate, esto se va a calentar más todavía. Vamos, mira, vamos a la muerte de Pepito Tey. O sea, hoy hablar de Pepito Tey, hay círculos infantiles con su nombre, escuelas con su nombre. Pepito Tey, Pepito Tey. Vamos a ver qué le pasó a Pepito Tey. Entonces arriba de la calle de Padre Pico, debajo de la loma del intendente donde estaba el cuartel de la policía, llega Pepito Tey junto con Luis Pedrón. Otro grupo de Pepito Tey que había por otra calle llegan ahí pero no se unen con Pepito Tey. Entonces Pepito Tey le dice a Luis Pedrón, ¿vas conmigo? Sí, como entonces subieron por la loma del intendente hasta la entrada principal del cuartel de la policía. Tiran unas granadas brasileñas que llevaban. No explotaron las granadas brasileñas. Ellos estaban en la entrada del cuartel de la policía. Entonces al ver que las granadas brasileñas no explotaron, se replegaron, bajaron por la loma del intendente y empezaron a tirarle al cuartel de la policía desde la parte baja de la loma del intendente. Ahí es donde la policía estaba en el techo del cuartel de la policía, le tiran a Luis Pedrón y a Pepito Tey. A Pepito Tey ahí lo matan, un tiro por la cabeza. A Luis Pedrón, que está al lado tirándole al cuartel de la policía, ve que Pepito Tey cae, lo agarra, ve que está muerto. Entonces lo deja ahí y entonces él baja de nuevo por la calle de Padre Pico, los escalones, hasta un carro que habían dejado abajo. Sin embargo, todo ese despliegue que hace el movimiento 26 de julio en la ciudad, liderado por Frank, tenía que ser al unísono del supuesto desembarco del Granma en Oriente. Suponía que ese mismo día Fidel iba a llegar en la costa oeste de la frontera. Pero no llegó. No llegó. Ni ese ni al otro día. Lo estaba viendo, yo me quedo así pensando como los locos, como quien no quiere las cosas. Granada, revólver, escopeta, tenían carros para moverse, tenían luz eléctrica, tenían agua, salían bañaditos de sus casas a hacer todas estas acciones. No tenían hambre, tenían fuerza para correr para aquí, subir por una loma, bajar por otra loma, una granada, tiro un tiro, tiro esto, tiro lo otro, darle un palazo a uno, esto. Mira tú. Y carros, muchos carros. Ahí nos faltaba el petróleo, a ver, no faltaba el petróleo, no faltaba la gasolina, no faltaba nada. Y Fidel Castro perdido. Bueno, ya sabemos cómo fue la cosa. Llegó, les cayeron a tiro y se puso a vender hierba. Con Crescencio Pérez. Estuvo unos meses vendiendo hierba hasta que montó su cartel allá arriba en la sierra. Pero no, espérate. Tú pensaste que habías escuchado mucho. Ya tiroteo, Fran País echó al primer policía en la primera arrancada, etcétera, etcétera. Mira Josué, que yo recuerdo que atrás de mi casa estaba la escuela Josué País. Hombre, una escuela secundaria, ejemplo para todos los jóvenes. Y Josué País, vinculado a él hay una acción que para mí es de las cosas más fuertes que yo he escuchado sobre esta etapa. La historia de Josué País y el Montero. ¿Tú no sabes esa historia? Échate esto. Josué estaba con Lester Rodríguez en un grupo que eran los que iban a manejar el mortero de 81 milímetros que iba a disparar sobre el cuartel Moncada. Ese día, el 30 de noviembre. Sí, el 30 de noviembre. Lester Rodríguez estaba en ese grupo y era el que tenía el control, no sé de qué llave, del mortero. Entonces salen de la casa donde pasaron la noche del 29, caminando Josué, Lester Rodríguez, y ahí los para un policía. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Etcétera, etcétera. Se los llevan presos. O sea que el mortero de 81 milímetros no funcionó nunca. ¿Y el mortero de dónde lo habían sacado? ¿Cómo tenían un mortero ustedes? Un mortero creo que vino de Santo Domingo. Y un mortero de 81 milímetros es un mortero grande, pesado. La idea era que ese mortero disparara sobre el cuartel Moncada para matar a aquello, el cuartel Moncada, a la gente. Oye, el mortero vino de Santo Domingo, o sea, conexión Santo Domingo, Cuba, etcétera, etcétera. Y el mortero tenía una dimensión considerable que era para destruir todo el cuartel completo, con todas las personas adentro. O sea, la idea de Josué País, ídolo de la juventud cubana, nombre de una de las secundarias básicas del municipio Plaza de la Revolución, Josué País, y un mortero y quería reventar un cuartel completo con todos los soldados adentro. Lo que pasa es que, bueno, lo cogieron preso y no pudo hacerlo. Pero mira, espérate, ¿y cómo iba a hacer esto Josué? Mira quién lo ayudó. Profesor del Instituto de Santiago de Cuba, calculó la distancia que alcanzaban las balas del mortero cuando disparaban y buscaron una casa en el Reparto Sueño y la emplazaron, no sé si en el Reparto Sueño, ¿dónde la emplazaron? No sé, para que de allí iban a ir Lester junto con Josué, iban a disparar el mortero. ¿Estás oyendo? Un profesor del instituto, en lugar de prestarse hoy para la chivatonería, para el descaro, no, en aquel momento
calculó la distancia con el cuartel Moncada. Este mortero dispara a tanta distancia. Yo creo que en tal casa, en el patio de tal casa, tú plantas el mortero, apuntas para el cuartel Moncada y desde ahí lo disparas y eso va directo al corazón del cuartel y bum bum chácata. Mire, que yo también te voy a decir a ti una cosa, y aquí reflexionando aquí entre tú y yo, el 11J, los muchachitos salieron, patria y vida, y los masacraron. Y después les metieron 20, 30 años, y era patria y vida. ¿Tú te imaginas qué hubieran hecho estos cabrones hoy en día si los jóvenes fueran como estos? Porque no estamos hablando de jueguitos, estamos hablando de un chamaquito que iba porque estaba buscando poner un mortero para desaparecer de un palo. Páguata, 300 soldados, 300 padres de familia. Y estamos hablando de otro que se tira por una historia, el policía que se le ponga enfrente, páguata. Entonces yo me pongo en la piel de los muchachos y digo, coño, tremenda valentía. Pero me pongo en la piel de los policías y digo, no, es o ellos o nosotros. Chamaco, esto que yo coja y yo me entere que forma parte de este movimiento, me lo llevo. Y más si tengo 2 chamas durmiendo en casa. Y más si yo soy el sostén de mi familia. Sí, porque la historia de Cuba es así de rica. Hay que ver todos los matices y todas las partes. ¿Tú me entiendes? Porque en aquella época esta gente te mete en el cuento, no, porque qué malo eran los policías. Qué malo los policías, ¿no? Que si los policías no eran así, los iban a derretir a todos. A morterazo, a granada, a cartuchazo, de todo. ¿Qué le hubiera hecho Raúl Castro, Fidel Castro a esos jóvenes si los coge hoy en día? ¿Qué no le hubieran hecho a esos jóvenes si los cogen hoy en día? Estos cabrones, ¿eh? Pero tú sabes una cosa que a mí me fascina. Comparar la calidad humana de ambas sociedades. Aquella sociedad y la sociedad que tenemos hoy. Y por ejemplo, aquí hay un fragmento donde él habla del apoyo de la gente. O sea, esto era una lucha en la cual los jóvenes, en su mayoría de Santiago de Cuba y de otras partes de Oriente, o sea, estaban arriesgando la vida, estaban poniendo todo lo que tenían. Esto era una lucha en la que también muchas personas de recursos en Santiago estaban poniendo dinero para comprar armas, también muchas personas facilitaban sus casas para que se escondieran los que estaban perseguidos en la ciudad. ¿Tú estás oyendo? La gente daba dinero, la gente daba sus casas, la gente daba comida. ¿Tienes hambre? Ven, come aquí. ¿Estás herido? Ven que yo te curo. Los médicos atendían clandestinamente a los jóvenes y era toda la ciudad apoyando a estos muchachos en esta batalla en contra de la dictadura de Batista. ¿Cuánto diera yo porque hoy en Cuba existiera esa misma empatía, esa misma solidaridad? La gente apoyara a los jóvenes. De hecho es lo que estoy pidiendo, que todo el mundo apoye a los estudiantes. Es eso precisamente lo que yo estoy pidiendo. Vamos a ver si esta vez ocurre. Pero para continuar con la historia, miren cómo empezaron los encontronazos entre Fran País y Fidel y el tema del comunismo. Y la tensión entre Castro y Fran comienza a subir. ¿Cómo ocurre todo ese intercambio? ¿Y qué es lo que estaba en la raíz del diferendo que había entre Fidel Castro y Fran País? Bueno, Fidel era una dirección unipersonal. Quería algo con alguien y de alguna forma se comunicaba con el tipo para que le diera, no sé si armas o lo que sea, pero no. No tenía una organización. Tenía tal vez una organización de personas que trabajaban directamente con él, no sé ni cómo. No tenía una organización del 26 de julio. Frank sí. Frank organizó en toda la isla secciones del 26 de julio para buscar los recursos, armas y dinero y estructurar una organización como 26 de julio. A Fidel nunca le interesó organizar una estructura porque él quería que todo fuera dependiendo de él. Como consecuencia de eso hubo diferentes cartas que se cruzaron entre Frank y Fidel. Lo más importante, a pesar de todas las cartas, fue la organización que Frank hizo. Una organización del 26 de julio independiente de Fidel. O sea que el problema fundamental era el caudillismo de Fidel Castro. Sí. Que Fran lo veía como un problema para poder funcionar. Claro. Y la presencia de comunistas dentro del movimiento. Hay un caso muy interesante. Frank no sabía de la presencia de comunistas, ni estaba interesado en eso. Entonces había un señor
Luis Clerget era comunista del partido. El partido lo había metido dentro del movimiento 26 de julio para que situara miembros del partido del 26 de julio. Frank no estaba de acuerdo, ni sabía que este tipo, Clerget, que trabajaba junto con Frank, no sabía que este tipo era del Partido Comunista, ni que estaba metiendo gente del Partido Comunista dentro del 26 de julio. Se enteró y entonces quería fusilar al Clerget. Pero entonces hubo un señor abogado, y le dijo, no, mira, no hagas eso, no lo fusiles, simplemente bótalo del 26 de julio, porque va a ser muy mala propaganda si el 26 de julio fusila a uno de sus miembros, simplemente sepáralo. Y eso fue lo que pasó. Y el Luis Clerget después, del 1 de enero, tuvo puestos con el gobierno, basándose en el comunismo. Esa idea del régimen, que el régimen ha promovido de que Frank País era comunista, no tiene ningún basamento. Jamás. Nunca jamás. Ni él, ni yo, ni nadie del 26 de julio. Eso del comunismo fue aparte. Aquí ya tiene un panorama completo. Primero, Frank País, que no era comunista, de hecho, era bastante anticomunista. Tenía una visión más democrática del movimiento, de la lucha, del Fidel Castro. Lo veía todo de una manera unipersonal, conmigo, yo, el caudillo, yo, guau, para que empieces a ver las contradicciones, sobre todo porque si tú eres inteligente, te das cuenta que el tipo duro, el cabrón de verdad, el animal, era Frank País. Pues Fidel Castro estaba atrás de una montaña vendiendo hierba y fumando y comiendo unos bisteces así, y Frank País estaba en la ciudad, de casa en casa, echándose policía y tiroteo y cosas y escondido y clandestinaje y asaltando una historia para sacar las armas. O sea, el tipo de verdad estaba arriesgando el pellejo. El que de verdad estaba en la caliente era Frank País. Fidel estaba, tú sabes, gozando la buena vida, lejos de los tiros y lejos de la jugada, para que vayas calculando. De hecho, aquí dentro de las infiltraciones de los comunistas y empezar a dinamitar todo lo que estaba creando Frank y el respeto que todo el mundo le tenía, es que empiezan a destapar aquí a Vilma Espín. Échate esto. ¿Usted sabía que Vilma Espín tenía vinculación con los comunistas? No, yo no sabía. Vilma Espín la vi pocas veces. Yo no trabajaba con ella. Ella trabajaba con Frank porque ella sabía que Frank era el jefe del 26 de julio nacional. Y la ambición de ella era... Bueno, la ambición de ella... Había otras ambiciones supuestamente románticas. Quería con respecto a Frank. Con respecto a Frank. Y se acercó siempre con respecto a Frank. Hasta que apareció América Domitro, novia de Frank. Y ya cuando Frank se separó de Vilma, aparentemente ya Vilma entonces dijo, bueno, si ya este se fue de mi lado, tengo que buscar por otro lado. Y entonces fue cuando, incluso después de la muerte de Frank, fue a la sierra para ver si podía pegar al grupo de Fidel, pero allá se encontró a Celia Sánchez, que estaba pegada a Fidel, entonces fue como se fue para el segundo frente con Raúl Castro. O sea, ella estaba buscando una pareja, fundamentalmente. Estaba buscando una pareja de control y de jefatura, no cualquiera. O sea, que la mía estaba buscando cómo apuntalarse desde siempre. Ya viste, ya entra Vilma en escena. Vilma va a tener un papel importante ahora. Pero vamos a ver primero cómo muere Josué. Josué País. Vamos a ver qué pasó ahí. Rolando Masferrer había declarado y había mandado un apelotonamiento de gente de Masferrer y del gobierno y del PAU para hacer un meeting en Santiago de Cuba. Entonces el 26 de julio, sabiendo que eso estaba preparado, dice, hay que poner una bomba de tiempo en el tragante, debajo de donde iba a estar la plataforma para que hablaran esta gente. Vilma, a través de no sé quién, consigue que se prepare una bomba de tiempo. Me llaman a mí. Una que trabajaba con Vilma me llevó en el carro de ella hasta la esquina, entonces yo me bajo con la bolsa, camino hasta el tragante, debajo donde estaba la tribuna, y pongo la bolsa debajo del tragante. Y tenía un aditamiento de tiempo para que explotara a las 3 de la tarde. Que era cuando supuestamente ya iban a estar haciendo Pero o sea, iba a estar la tarima donde iba a estar Rolando Masferrer. Sí. Parece que la bomba esa no explotó. Entonces dicen que aparentemente me vieron y entonces llamaron a los bomberos y empezaron a echar agua por todos los tragantes, incluso en ese tragante. Y aparentemente el agua que entró fue lo que acabó con la bomba. Desactivó la bomba. ¿Qué pasó con Josué ese día?
Josué sabía, Josué tenía su grupo de acción y se enteró de que iban a hacer ese acto el 30 de julio, la gente de Masferrer. Y entonces se enteró también de que la bomba no explotó. Entonces dice, no se puede permitir que Masferrer tenga un meeting en la plaza de Santiago de Cuba y que el 26 de julio no haga nada. Entonces llamó a los 2 o 3 que trabajaban con él en la parte insurreccional. Y le dijo, vengan, se reunieron, vamos a salir a tirotear a la policía. Y así hicieron, se asaltaron un carro, salieron, corrieron una carro patrulla de la policía. Estás viendo, ¿no? Ahí fue cuando, bueno, ahí después Josué chocó con la policía, guata. Pero viste, no, oye, no puede ser que Masferrer tenga un meeting aquí y que que salga sin un arañazo. Tenemos que salir a hacerle algo. Y lo que vamos a hacer es móntense, que vamos a caer la tira a toda esta gente. Josué País, una escuela hoy en Cuba tiene su nombre. Todos estos ejemplos se los pongo para cuando quieran maltratar a estos jóvenes universitarios en todo lo que está ocurriendo ahora. Refrescan la historia. ¿Ok? Pero espérate, vamos a ver cómo fue la muerte de Fran País y por qué se dice que Vilma Espín estuvo involucrada. De hecho, casi que es la culpable de la muerte de Fran, que delató la posición de Fran. ¿Qué tiene que ver Fidel en todo esto? A ver, vamos allá. A Fran que se sale en un carro. Dijeron a Fran si quería ir con ella. Fran le dijo, no, yo salgo después. Entonces parece que estaba organizando en la casa esta de Raúl Pujol documentos y demás, incluso tal vez un arma o algo. Y salió después con Raúl Pujol, que era el dueño de la ferretería, caminando. Pero ya Salas Cañizares estaba haciendo un cerco en esa cuadra. Alguien, que se supone que no se sabe si fue Vilma Espín, por una conversación que tuvo con Frank cuando Frank estaba todavía en la casa de Raúl Pujol. Se entera Salas Cañizares del área, la cuadra, ¿no? Y entonces hizo un cerco. Entonces había un guardia en la esquina y cuando Frank sale con Raúl Pujol caminando, el tipo los para. Chequean a Frank y le encuentran que Frank tiene una pistola detrás. Y ahí mismo le digo, tiene que pararse aquí. Llama por el walkie-talkie a Salas Cañizares. Mira, aquí hay un tipo que tiene una pistola. Y Salas Cañizares va con Randich y todo el grupo que tenía siempre al lado de él, hasta la dirección. Y ahí es cuando Randich le identifica a Frank con Salas Cañizares. Volviendo atrás, hay 2 personas que dicen que Frank les dijo que no confiaran, que nunca le dijeran a Vilma Espín donde él estaba escondido. Cierto. Pero nunca les dijo por qué. Nunca les digo por qué, pero evidentemente él tiene que haber sospechado de ella algo cuando no quería que ella supiera. No. Enrique Canto fue uno de ellos, el otro fue un dentista de Santiago de Cuba. O sea que Frank, justo antes de morir, se había comprometido para casarse con América. Sí, con América. Y le dice a Enrique Canto Bori que no le diga nunca a Vilma dónde él está ubicado. Ahora no le dijo por qué. Sin embargo, ese día, el 30 de julio del 57, Vilma llama a la casa de Raúl Pujol. Sí, ¿y cómo se enteró del teléfono? No sabía, porque Vilma y Frank no se hablaban por 10 o 15 días antes de esa fecha. Pero Vilma empezó a buscar. Frank la había reemplazado con la dirección de la gente del 26 de julio en Santiago de Cuba, con una dirigente del Partido Ortodoxo, y trabajaba con ella. ¿Y cómo se llamaba esta señora? Gloria Cuadras, que yo la conocí, muy activa del Partido Ortodoxo. Y entonces Gloria Cuadras sabía dónde estaba Frank y el teléfono. Y Vilma, buscando y llamando, se topó con la Gloria Cuadras y le dijo que tenía que hablar con Frank. Y Gloria Cuadras se lo dio por ser Vilma, y Vilma lo llamó. Piensa porque muy poco tiempo. Frank le colgó casi enseguida, pero en el edificio de la Central Telefónica de Santiago de Cuba había gente del 26 de julio, mujeres allí. Entonces, o sea, las mujeres que eran las operadoras. Sí. Déjame explicar aquí un poquitico. Porque él no logra articular bien qué es la historia, cuál es la historia de fondo. En la Central Telefónica trabajaban varios miembros, mujeres, miembros del 26 de julio, infiltradas ahí. Y de repente, estas mujeres localizan la ubicación de Frank gracias a esta llamada de Vilma Espín. Y esta ubicación es la que le dan estas mujeres a la policía. Y tú te preguntarás, coño Luis, ¿y si eran del 26 de julio? ¿Cómo le van a dar la ubicación de Fran País a la policía? Resulta que la teoría que se maneja, y yo no tengo ninguna duda de eso, es que ya Fidel estaba encabronado con Frank porque Frank era más
valiente que Fidel, más toletú que Fidel, más jefe que Fidel, más organizador que Fidel, más respetado que Fidel, estaba en la caliente y Fidel no. Y Fidel necesitaba echarse a Franco, quitárselo del medio. Y por lo tanto, ya se estaba trabajando este plan. Y aquí es donde entra Firme Spin con esta llamada que tú haces buscando a Fran. ¿Cuál es la necesidad tuya? Estás buscando a Fran. Y si tú sabes que todo eso, las llamadas se están escuchando y toda esa historia, ¿qué tú haces llamando por teléfono al lugar donde él se está escondiendo? Resulta que todo este simulacro de llamada y de buscar a Fran era para, de cierta forma, hacerle llegar a la policía la información. ¿Estás entendiendo ahora? Pero ahora tú vas a entender por qué Fidel Castro directamente quería quitarse de arriba a Franco. Ahora lo vamos a ver. Espera, vamos a ver cómo sigue esto. Entonces lo llamó y se lo mandó a Salas Cañizares. Y así fue como Salas Cañizares se enteró del área, porque no sabía la dirección de ese teléfono. O sea que esa llamada de Vilma ayudó a la policía indirectamente a localizar la zona y donde se encontraba bastante Franco. directamente. Y entonces fue cuestión de rodear todo el área esa, ir por las calles, hasta que llegaron a la esquina donde estaba el guardia que había parado a Fran y a la ferretería. Yendo atrás, Fran había enviado una carta a Fidel Castro diciéndole que había reorganizado la Dirección Nacional del 26 de julio. Y en esa carta es donde estoy yo como jefe de acción de Oriente. Pero esa carta establece que la Sierra solamente tiene un voto dentro del comité que es el de Celia nacional, Sánchez. que es el de Celia Sánchez. Y es una cosa sumamente curiosa e indicativa que como Frank establece una dirección nacional del 26 de julio y nada más que pone a una persona de la Sierra, y que no es Fidel sino Celia Sánchez. Eso molestó bastante a Fidel Castro. Me imagino que sumamente, porque ya eso establecía que el jefe de la Dirección Nacional era Frank, no era Fidel. Fidel estaba allá en la Sierra. Me molestaría mucho, pero me imagino que Fidel dijo, yo sigo mi pasito aquí hasta que de aquí al final ya veremos cómo toca esto. Sí, pero la muerte de Frank País fue muy beneficiosa para Fidel Castro. Claro. Ya le abrió el camino. Porque de ahí en adelante, cuando Fidel manda a estos dos, al Che y al otro, para que vayan a las villas. Sí, eso fue ya posterior a eso. Yo creo que eso sería posterior a la muerte de Frank. Porque ya él dijo, si Frank está muerto, entonces ahora yo mando a esta gente para allá y copo. Viste que la historia de Cuba te la han contado mal. Viste que tú no te sabes todas las tallas. Como dice el hermano de Frank País. Al Che y al otro. Porque esa gente no figuraban. La batalla de verdad era en la ciudad, directamente contra la policía. No unos tiritos de vez en cuando. Y cuando Fidel ve que se queda fuera del Xbox, que de momento ya Frank País, el tipo respetado de verdad, más. Tipo respetado ahí en todo Oriente, y en La Habana estaba Manzanita. Fidel era un peo en un cartucho en la sierra, normal, propaganda, mucha propaganda. Los americanos mandándole reporteros y creando el mito, la leyenda, pero los traquetudos de verdad estaban en las ciudades. Y cuando Fidel vio que lo van a dejar fuera de la jugada, el tipo dijo, no, como yo me echo a Frank País. Oye, Vilma, tíralo, llámalo y mete una historia y vamos a ver si yo tengo una de las bárbaras estas, de las operadoras que le manda la información a Salas Cañizares. Pero tenemos que saber, tenemos que bailarnos a Fran. Ubícate en todos los héroes de estos dinosaurios hoy, que en su momento, páguata, los estudiantes, los profesores, las amas de casa, los dueños de negocios, todo el mundo cooperando para páguata. Para que no aguante que hoy te digan que tú eres del Pentágono, ni de la CIA, ni que tú sigues el plan el plan de la Casa Blanca, ¿ok? Aquí te dejo el video con todo esto para que lo repartan, lo socialicen y se preparen, porque lo que viene es candela. Tú sabes que todo se está calentando y lo que viene va a ser mucho con demasiado, ¿ok? Así que aquí te lo dejo y nos vemos en el próximo video. Chao.